Veamos ahora la correlación. Entonces se correlacionan las unidades de dos variables de diferente dimensión. Para ello pues obviamente hay que tener claras cuáles son sus unidades. Por ejemplo, en el caso, como tengo en esta gráfica, peso del recién nacido, hemoglobina de la madre, pues entonces tengo los datos de las unidades en que están medidos. Ambas variables son aleatorias, ambas variables se obtienen en el estudio, por eso son aleatorias. Y pues en este ejemplo vamos a correlacionar los niveles de hemoglobina de la gestante con el peso de su recién nacido. Y más específicamente vamos a mirar si un bajo nivel de hemoglobina de la madre se correlaciona con un bajo peso del recién nacido. Para que recordemos, estamos en este cuadrito, ¿se acuerdan? Tenemos el objetivo estadístico, las categóricas que ya vimos, y estamos en las numéricas o cuantitativas en el último. Estamos mirando la correlación, que es como la parecidita a la asociación que tenemos en las variables categóricas, y hacemos correlación de Pearson. Pearson es una medida paramétrica. Entonces, como es paramétrica, necesitamos, obvio, que las variables sean numéricas, porque estamos hablando de variables cuantitativas, que las variables tengan distribución normal, pero no requerimos que las varianzas sean homogéneas, y no se requiere, pues porque son dos variables distintas, y si son dos variables distintas, tienen unidades distintas, obviamente no tiene manera de que sean homocedásticas. No tiene sentido hacer la evaluación. El contraste de hipótesis tendría como hipótesis alterna que las unidades de una variable se correlacionan con las unidades de la otra, o que una variable se correlaciona con la otra, y la nula pues que no se correlacionan. Y como les digo, el estadístico es la correlación de Pearson, que además se mide con el coeficiente de Pearson. Podemos tener correlaciones directas, como esta que está a la izquierda. En la medida en que aumenta un valor, aumenta el otro. En la medida en que aumenta la hemoglobina de la madre, aumenta el peso del recién nacido, por eso nos da esta tendencia ascendente. Pero también podríamos tener una correlación inversa, que es, por ejemplo, a medida que aumenta la actividad física en horas a la semana, pues va bajando el índice de masa corporal. Esta aumenta y esta va bajando para darnos esta dirección. Eso también sería una correlación positiva, y esta una correlación negativa. Aquí también podemos plantear las hipótesis en correlación a dos colas o a una cola. A dos colas simplemente decir que hay correlación, o si le damos dirección estamos a una cola, que sería existe correlación directa o existe correlación inversa con sus correspondientes hipótesis nulas. Entonces el ejemplo que tengo está en una base de datos que tiene la información de la hemoglobina de la madre antes del parto y del peso del recién nacido. Es decir, mirar si esto se cumple, hemoglobina de la madre antes del parto y el peso del recién nacido. Vamos a determinar si los bajos niveles de hemoglobina de la madre se correlacionan con los bajos pesos de sus recién nacidos, y si es así, cuál es la fuerza o el grado de correlación. Esto es lo que se mide con el coeficiente de correlación de Pearson. Lo primero, siempre recuerden que en todo ejercicio lo primero es calcular los descriptivos. Entonces calculamos los descriptivos. Esta es otra ruta: analizar, estadísticos descriptivos, explorar. En explorar entramos las dos variables que nos interesan, hemoglobina y peso, y entramos y pedimos los datos que nos interesan. Vamos a pedir específicamente la media, la mediana, la moda, la desviación estándar. Así también es una forma, ustedes también ya lo saben hacer. O sea, hay varias rutas para obtener la misma información. Aquí nos da, la ventaja es que nos da la media y nos da el intervalo de confianza de la media directamente, con lo cual no tendríamos que hacer uso del archivito de Excel. Bueno, entonces el gráfico que se utiliza para ver esta correlación es el gráfico de dispersión de puntos, que se hace de esta manera: gráficos, cuadro de diálogo antiguo, dispersión de puntos, dispersión simple. Y entramos en el eje Y, la variable peso del recién nacido, que sería la variable dependiente, y en el eje X, la hemoglobina de la madre, que sería la variable dependiente. Y simplemente damos, aceptamos, y nos da esto. Esta no es muy clara, aunque en efecto sí a mayores valores, también hay mayores valores del peso del recién nacido. Hay correlaciones obviamente mucho mejores, donde se ve mucho mejor ubicados los punticos. Aquí digamos que a nivel gráfico no es un gráfico que valga la pena mostrar por situaciones como esta. Miremos que aquí con hemoglobinas muy altas tenemos pesos de 3000, pero también pesos de 3500,
¿sí? Con hemoglobinas bajas, aquí tenemos una hemoglobina de 10 y pico, miren que tenemos un peso menor de 2.500 y tenemos también un peso mayor de 3.500, entonces eso hace que la correlación pues no sea muy buena. Desde el gráfico ya nos damos cuenta que la correlación no es muy buena, pero bueno, seguimos. Vamos a determinar si las variables tienen distribución normal. Analizar, pruebas no paramétricas, cuadro de diálogo antiguo, Kolmogorov-Smirnov de una muestra. Tenemos más de 50 registros de cada uno. Tenemos en efecto 100 registros de cada uno, entonces pues 100 registros. La hemoglobina nos da un Kolmogorov-Smirnov de 0,074 con una P de 19,2%. Y el peso del recién nacido nos da un Kolmogorov de 0,052 con un valor de P de 20%. Recuerden que este es corregido por Lilliefors y que 20 es el valor máximo. Entonces, en ambos casos tenemos valores mayores al 5%, con lo cual nos quedamos con la hipótesis nula. La hipótesis nula dice que la variable tiene distribución normal. Entonces, sí podemos aplicar esta correlación esta correlación pues de medida paramétrica. Vamos entonces a ver si se correlacionan. ¿Por dónde entramos a esto? Analizar correlación bivariada. Analizar correlación bivariada. Esta ruta no la habíamos usado. Entramos las dos variables que vamos a correlacionar, hemoglobina y peso. Y por defecto viene Pearson. Aquí también miren, aquí también se puede Tau B de Kendall para ordinales. O también Spearman cuando las variables cuantitativas no tienen distribución normal. Entonces, como en este caso tienen distribución normal, vamos a dejarla Pearson, vamos a dejarla bilateral, o podrían colocarla unilateral como ustedes lo prefieran, y ya, simplemente le damos a aceptar y nos va a decir que la hemoglobina con el peso, hemoglobina con peso, tiene un coeficiente de correlación de 0.376 y una significancia en esa correlación de 0, es decir, nos quedamos con la hipótesis alterna. ¿Y qué dice la hipótesis alterna? Que existe correlación entre la hemoglobina de la madre antes del parto y el peso de su recién nacido. Existe la correlación, nos quedamos con ella, nos quedamos con la hipótesis alterna. Entonces, como les había denunciado que la idea era mirar si el bajo nivel se correlaciona con el bajo peso, es decir, si queríamos era una hipótesis a una cola, entonces cuando se trabaja hipótesis a una cola, el valor de P se divide por 2. Claro pues que en este caso, pues estamos dividiendo, nos sigue dando 0, ¿cierto? Y medimos la correlación e identificamos el signo. Para tener en cuenta el valor de la medición, esta línea nos sirve mucho. El coeficiente de correlación de Pearson, R de Pearson, puede dar entre 0 y 1, o negativo también, claro, de menos 1 a 1 para ser exacta. Entonces aquí está una correlación baja, muy baja, baja, moderada, buena y alta, y vamos a ver cómo nos dan el resultado. A nosotros nos da 0,376, es decir que nos da por aquí, o sea, correlación sí hay, la correlación es significativa, pero la correlación es baja, es decir, hay muchos otros factores que explican el peso del recién nacido, lo cual obviamente pues nosotros ya sabíamos. Lo otro es el signo. Miren que este valor es positivo, es una correlación directa. Entonces, a más hemoglobina, más peso, a menos hemoglobina, menos peso, directa. Si fuera una correlación inversa, como la que vimos con la actividad física e índice de masa corporal, pues aquí este coeficiente de correlación nos daría negativo. Entonces, ustedes van a hacer este ejercicio con una base de datos que tiene el peso ponderado ecográfico o el cálculo ecográfico del peso cerca al parto y el peso real al nacimiento de unos niños. Vamos a mirar qué tan bueno es ese ecografista, ese ecógrafo y esa fórmula para cálculo de peso ponderado y determinar si la correlación, qué tan buena es la correlación de ese ponderado con el peso. Entonces la idea es que ustedes hagan el trabajo completo, elaboran la tabla general para presentar descriptivos, tienen que acostumbrarse a esto, siempre se muestran los descriptivos, elaboran el gráfico de dispersión de puntos, realizan el ritual de la significancia estadística para determinar el grado de correlación de las variables en estudio y hay que demostrar el cumplimiento. ¿Cuál cumplimiento? El cumplimiento del requisito de normalidad. Y finalmente concluyen escribiendo un párrafo completo. Es muy importante que practiquen cada uno de los puntos.
Bueno, nos queda entonces, en cuanto a estas variables cuantitativas, nos queda qué sucede cuando las variables no tienen distribución normal. Y esto pues ya lo vimos. Lo vimos cuando vimos las variables ordinales. Entonces, si yo necesito para ordinales o numéricas en distribución normal, pues lo que utilizo es U de Mann-Whitney, prueba de Wilcoxon y correlación de Spearman. Tau V de Kendall y tau C de Kendall es para las ordinales. Aquí están las otras tres medidas que reemplazarían las que hemos visto en los últimos videitos. Bueno, entonces hagan el ejercicio por favor. Insisto en la importancia de la redacción del párrafo.